Victoria la acorraló contra la pared y le escupió con desprecio que era solo una criada, que conociera su lugar, mientras las lágrimas de humillación rodaban por las mejillas de Camila. Pero cuando la puerta se abrió y Ricardo apareció en el umbral con una expresión que heló la sangre de su esposa, los secretos más oscuros de aquella mansión estaban a punto de destruir todo lo que Victoria había construido. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de la mañana se filtraba por los enormes ventanales de la mansión Villanueva, iluminando los pisos de mármol que Camila acababa de terminar de pulir. Sus manos enrojecidas por el trabajo constante temblaban ligeramente mientras acomodaba los cojines del sofá principal. A sus 26 años, llevaba apenas 3 meses trabajando como empleada doméstica en aquella casa imponente, un empleo que había conseguido gracias a la recomendación de su tía Rosario, quien había servido a la familia durante más de 20 años antes de jubilarse. Camila respiró profundamente, tratando de ignorar el nudo que se formaba en su estómago cada vez que escuchaba los tacones de doña Victoria Villanueva resonando por los pasillos. La señora de la casa era una mujer de 52 años, elegante hasta la médula, con su cabello perfectamente recogido en un moño impecable y sus collares de perlas que parecían gritar su estatus social desde cada rincón. Pero detrás de aquella fachada de refinamiento se escondía algo que Camila había aprendido a temer, una crueldad que solo se manifestaba cuando su esposo, el empresario Ricardo Villanueva, no estaba presente. Esa mañana, sin embargo, algo era diferente. Victoria había regresado temprano de su clase de yoga con un humor particularmente sombrío. Camila la escuchó entrar azotando la puerta principal y supo inmediatamente que el día sería difícil. Se apresuró a terminar sus tareas en la sala, esperando poder escapar a la cocina antes de cruzarse con ella, pero el destino tenía otros planes. Camila, la voz de Victoria cortó el aire como un cuchillo. «Ven aquí inmediatamente». La joven dejó el plumero sobre la mesa auxiliar y caminó hacia el recibidor, donde Victoria la esperaba con los brazos cruzados y una expresión de disgusto que deformaba sus facciones normalmente cuidadas. «Sí, señora», respondió Camila con la cabeza ligeramente inclinada, una postura que había aprendido a adoptar para evitar conflictos. «¿Puedes explicarme qué es esto?», preguntó Victoria señalando hacia una pequeña mancha en el espejo del vestíbulo, una mancha tan diminuta que apenas era visible a simple vista. «Yo lo limpiaré enseguida, señora», se disculpó Camila acercándose con su trapo. Pero Victoria la detuvo con un gesto brusco. «No es suficiente con limpiarlo. Quiero saber cómo es posible que después de 3 meses en esta casa siga siendo tan incompetente. Mi tía me advirtió que contratar a alguien de tu clase sería un error, pero Ricardo insistió en darte una oportunidad». Las palabras golpearon a Camila como una bofetada invisible. Sabía que Victoria se refería a sus orígenes humildes, al pequeño pueblo de donde venía, a la pobreza que había marcado su infancia, pero también sabía que responder solo empeoraría las cosas. Tragó saliva y asintió en silencio, esperando que el momento pasara. Sin embargo, Victoria no había terminado. Se acercó a Camila hasta quedar a centímetros de su rostro y la joven pudo oler su perfume caro mezclado con algo más, desprecio puro. «¿Sabes cuál es tu problema?», continuó Victoria en un tono que pretendía ser confidencial, pero que destilaba veneno. «Tu problema es que crees que puedes ser más de lo que eres. Te he visto, ¿sabes? Te he visto mirando los libros de la biblioteca como si pudieras entenderlos.
Te he visto observando las obras de arte como si supieras apreciarlas. Camila sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo con todas sus fuerzas. No le daría esa satisfacción a Victoria. Era cierto que durante sus descansos se permitía admirar la biblioteca del señor Villanueva, una colección impresionante de clásicos de la literatura que ella soñaba con leer algún día. Era cierto que los cuadros que decoraban la mansión le producían una fascinación que no podía explicar, pero nunca había pensado que alguien la observara, que alguien se molestara en notar a la criada invisible. «Eres solo la criada», escupió Victoria retrocediendo un paso para observarla mejor, como si Camila fuera un insecto bajo un microscopio. «Conoce tu lugar, y tu lugar es limpiando pisos, lavando platos y manteniéndote invisible. No eres parte de esta familia, no eres parte de este mundo. Eres un simple instrumento de limpieza que puede ser reemplazado en cualquier momento». Victoria hizo una pausa dramática, disfrutando claramente del efecto de sus palabras. De hecho, estaba pensando que quizás sea momento de buscar a alguien más competente, alguien que entienda que su única función es servir sin pretensiones ridículas. Camila ya no pudo contener las lágrimas. Rodaron silenciosas por sus mejillas mientras apretaba el trapo de limpieza contra su pecho, como si fuera un escudo contra la crueldad que la bombardeaba. Quería defenderse, quería gritar que ella también era un ser humano con sueños y aspiraciones, que el hecho de limpiar casas no la hacía menos valiosa, pero las palabras se negaban a salir, atrapadas en un nudo de humillación y miedo. Victoria sonrió satisfecha al ver las lágrimas. «Ah, ahora lloras, típico de tu clase, siempre haciéndose las víctimas. ¿Sabes qué? Tal vez debería llamar a Ricardo ahora mismo y pedirle que te despida antes de que termines manchando algo más que los espejos de mi casa». Las palabras flotaron en el aire cargado de tensión. Camila sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Perder ese empleo significaba volver a la miseria de la que tanto había luchado por escapar. Significaba abandonar los sueños de pagar sus estudios universitarios. Significaba decepcionar a su madre enferma, que dependía del dinero que ella enviaba cada mes. Fue entonces cuando el sonido de la puerta principal abriéndose hizo que ambas mujeres giraran la cabeza. En el umbral, con su traje impecable y una expresión que Camila no supo interpretar, estaba Ricardo Villanueva. Y lo que sucedería a continuación cambiaría para siempre el destino de todos los presentes. Ricardo Villanueva se quedó inmóvil en el umbral durante lo que pareció una eternidad. Sus ojos oscuros, normalmente cálidos y amables, recorrieron la escena frente a él con una intensidad que hizo que Victoria retrocediera involuntariamente. El empresario de 55 años era conocido en el mundo de los negocios por su capacidad de leer situaciones en segundos, una habilidad que le había permitido construir un imperio desde la nada, y en ese momento no necesitó más que un vistazo para comprender exactamente lo que estaba sucediendo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Ricardo con una voz tan calmada que resultaba aterradora. Su tono era el de alguien que ya conoce la respuesta pero quiere escucharla de todas formas. Victoria, siempre experta en las artes del engaño, transformó instantáneamente su expresión. La máscara de crueldad desapareció como por arte de magia, reemplazada por una sonrisa dulce que Camila había aprendido a reconocer como su disfraz favorito. «Mi amor», exclamó Victoria acercándose a su esposo con los brazos extendidos. «Llegaste temprano, qué sorpresa tan maravillosa». Pero Ricardo no se movió para recibirla. Su mirada seguía fija en Camila, quien permanecía inmóvil con el trapo apretado contra su pecho,
y las lágrimas aún húmedas en sus mejillas. La joven quiso desaparecer, fundirse con las paredes de mármol y escapar de aquella situación que se sentía como una bomba a punto de estallar. «Te hice una pregunta, Victoria», repitió Ricardo sin apartar los ojos de Camila. «Y me gustaría una respuesta honesta». La sonrisa de Victoria vaciló por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «Oh, esto», dijo con un gesto desdeñoso hacia Camila, «no es nada importante, cariño. Solo estaba explicándole a la muchacha algunos detalles sobre la limpieza. Ya sabes cómo es el servicio doméstico hoy en día, hay que supervisarlos constantemente». Ricardo finalmente desvió la mirada hacia su esposa y algo en sus ojos hizo que Victoria sintiera un escalofrío. Después de 28 años de matrimonio, conocía cada expresión de su marido y ésta no la había visto nunca. Era una mezcla de decepción y algo más profundo, algo que se parecía peligrosamente al desprecio. «Camila», dijo Ricardo suavemente, dirigiéndose a la joven por primera vez, «por favor, ve a la cocina y prepárate un té. Descansa un poco, yo me encargaré de esto». «Pero señor», comenzó Camila con voz temblorosa. «Es una orden», la interrumpió Ricardo, pero su tono era amable. «Y no te preocupes, tu empleo no está en riesgo». Camila asintió rápidamente y se dirigió hacia la cocina, pero algo la hizo detenerse en el pasillo, fuera de la vista pero lo suficientemente cerca para escuchar. Sabía que no debía, que espiar conversaciones privadas era una falta grave, pero necesitaba saber qué sucedería. Su futuro dependía de ello. «¿Cómo te atreves?», escuchó la voz de Victoria, ahora despojada de toda dulzura. «¿Cómo te atreves a darle órdenes a esa criada frente a mí, a defenderla? Soy tu esposa, Ricardo, tu esposa». «¿Y ella es qué exactamente?», respondió Ricardo con la misma calma inquebrantable. «Una empleada que trabaja honestamente en nuestra casa, una joven que merece respeto como cualquier ser humano. ¿O acaso crees que no sé lo que ha estado pasando aquí durante los últimos meses?». El silencio que siguió fue tan denso que Camila pudo sentirlo desde el pasillo. «No sé de qué hablas», dijo Victoria, pero su voz había perdido toda seguridad. «Claro que lo sabes», respondió Ricardo. «¿Crees que no me he dado cuenta de cómo cambias cuando estoy presente? ¿Crees que las otras empleadas que han renunciado en estos años lo hicieron sin razón? Tu tía Rosario, la mujer que te crió cuando tu madre no podía, me llamó hace una semana. Me contó exactamente cómo tratas al personal cuando no estoy». «Esa vieja entrometida», siseó Victoria con renovada rabia, «siempre metiéndose donde no la llaman». Ricardo dio un paso hacia su esposa y por primera vez en su matrimonio, Victoria sintió miedo de él. No de violencia física, sino de algo mucho peor: la verdad. «Rosario te quiere como a una hija», dijo Ricardo con voz contenida. «Y aún así, tuvo el valor de contarme la verdad, porque no podía seguir viendo cómo destruías a personas inocentes. Me habló de las humillaciones, de los insultos, de cómo has hecho llorar a cada empleada que ha pasado por esta casa». Victoria intentó interrumpir, pero Ricardo levantó una mano. «No he terminado. Esta mañana llegué temprano precisamente porque quería ver con mis propios ojos si lo que Rosario me contó era cierto. Y lo que vi, Victoria, lo que escuché antes de entrar, me partió el alma. Eres solo la criada, conoce tu lugar. Esas fueron tus palabras exactas». En la cocina, Camila se había dejado caer en una silla, incapaz de creer lo que estaba escuchando. El señor Villanueva no solo había presenciado la humillación, sino que había llegado específicamente para descubrir la verdad.
Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas, pero esta vez eran de alivio, de gratitud por saber que alguien finalmente había visto lo que ella había estado soportando en silencio. «Escucha bien lo que voy a decirte», continuó Ricardo con una firmeza que no admitía réplica. «Camila es una empleada de esta casa, sí, pero antes que eso, es un ser humano con dignidad, y mientras yo viva, nadie en esta casa será tratado como inferior». Las palabras resonaron por toda la mansión, y Camila supo que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás hubiera imaginado. Pero lo que ninguno de los presentes sabía era que aquel enfrentamiento era solo el comienzo de una serie de revelaciones que sacudirían los cimientos de la familia Villanueva hasta sus raíces más profundas. Victoria Villanueva sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Durante 28 años había mantenido una fachada perfecta frente a su esposo, interpretando el papel de esposa devota y señora respetable de la alta sociedad. Había perfeccionado cada gesto, cada sonrisa, cada palabra dulce que salía de sus labios cuando Ricardo estaba presente. Y ahora, en cuestión de minutos, todo su elaborado teatro se desmoronaba como un castillo de naipes. «No puedes hablarme así», dijo Victoria con voz temblorosa, intentando recuperar algo de control sobre la situación. «Soy tu esposa, la madre de tus hijos, la mujer que ha estado a tu lado durante casi 3 décadas. Y eso debería significar algo», respondió Ricardo con una tristeza que cortaba más profundo que cualquier grito. «Pero lo que acabo de presenciar me hace cuestionar si alguna vez conocí a la verdadera Victoria». La mujer retrocedió como si las palabras fueran golpes físicos. Sus ojos, normalmente calculadores y fríos, se llenaron de lágrimas. Pero incluso en ese momento de vulnerabilidad, Camila, que seguía escuchando desde el pasillo, pudo detectar algo artificial en su llanto. Era el llanto de alguien que busca manipular, no de alguien que genuinamente sufre. Ricardo pareció notar lo mismo. «No me vengas con lágrimas ahora», dijo el empresario negando lentamente con la cabeza. «Las he visto demasiadas veces. Siempre aparecen cuando necesitas algo de mí. Pero esta vez no funcionará». Victoria dejó caer la máscara de víctima tan rápido como la había adoptado. Su rostro se transformó en algo que Camila reconoció inmediatamente. La verdadera Victoria, la mujer cruel que la había atormentado durante 3 meses. «Está bien, ¿quieres la verdad?», escupió Victoria con desprecio. «Aquí la tienes. Sí, trato al servicio como lo que son, sirvientes, personas que están aquí para cumplir una función, nada más. Y si eso te molesta, tal vez el problema no soy yo, sino tú y tus ridículos ideales de igualdad». Ricardo la observó en silencio durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro cargado de dolor. «¿Sabes por qué construí todo esto, Victoria? ¿Sabes de dónde vengo?». El silencio que siguió fue tan pesado que Camila contuvo la respiración. Había escuchado rumores sobre el pasado del señor Villanueva, historias que circulaban entre el personal doméstico como leyendas urbanas, pero nunca había sabido qué era verdad y qué era ficción. Ahora, al parecer, estaba a punto de descubrirlo. «Yo nací en una casa como esta», continuó Ricardo con la mirada perdida en algún punto del pasado. «Pero no como el hijo del dueño. Mi madre era la criada, Victoria, la criada de una familia que la trataba exactamente como tú tratas a Camila». La revelación golpeó a Victoria con la fuerza de un rayo. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó retrocediendo aún más. «Nunca me contaste eso». Ricardo soltó una risa amarga. «Hay muchas cosas que nunca te conté porque asumí que no importaban. Asumí que te habías casado conmigo por amor, no por mi dinero.
pero ahora me doy cuenta de que quizás me equivoqué en eso también. Mi madre trabajó en casa de los Mendoza durante 15 años. 15 años de humillaciones, de insultos, de que le recordaran constantemente que no era más que una sirvienta. Cuando murió yo tenía 12 años y juré que algún día cambiaría las cosas. Camila sentía las lágrimas correr libremente por sus mejillas mientras escuchaba la historia. No podía creer que el hombre que había construido un imperio empresarial, que era respetado en los círculos más exclusivos de la sociedad, compartiera un origen tan similar al suyo. Todo lo que construí, continuó Ricardo, cada empresa, cada inversión, cada peso que gané, fue para demostrar que el lugar donde naces no determina quién puedes llegar a ser. Y tú, Victoria, tú que sabías lo importante que era para mí tratar a todos con dignidad, estuviste haciendo exactamente lo contrario bajo mi propio techo. Victoria, acorralada, intentó una última maniobra. Eso fue hace mucho tiempo, Ricardo. Las cosas han cambiado. Tú has cambiado. Ya no eres el hijo de una criada. Eres Ricardo Villanueva. Deberías comportarte como tal y no defender a cualquier muchacha de pueblo que limpia nuestros pisos. El rostro de Ricardo se endureció de una manera que Victoria nunca había visto. Esa muchacha de pueblo, como tú la llamas, me recuerda a mi madre, trabajadora, digna, silenciosa ante la injusticia porque necesita el empleo para sobrevivir. Y el hecho de que no puedas ver eso me dice todo lo que necesito saber sobre ti. En ese momento, el teléfono de Ricardo sonó. Lo miró brevemente y su expresión cambió. Tengo que tomar esta llamada. Pero esta conversación no ha terminado, Victoria, ni de cerca. Mientras Ricardo se alejaba hacia su estudio, Victoria se quedó sola en el recibidor. Su rostro era una máscara de furia contenida. Camila, quien había estado observando desde las sombras del pasillo, sintió un escalofrío al ver la expresión de su patrona. «Esto no va a quedar así», murmuró Victoria para sí misma. «Nadie me humilla en mi propia casa, ni siquiera tú, Ricardo». Sus ojos se dirigieron hacia el pasillo donde sabía que Camila estaba escondida y una sonrisa siniestra se dibujó en sus labios. «Y tú, pequeña criada, vas a pagar por esto. No sé cómo ni cuándo, pero lo harás». Camila sintió que su sangre se helaba. Había ganado una batalla gracias a la intervención del señor Villanueva, pero la guerra apenas comenzaba. Y algo le decía que Victoria Villanueva era el tipo de enemigo que no descansaba hasta destruir completamente a quien se atreviera a desafiarla. Lo que Camila no sabía era que los secretos que estaban a punto de revelarse cambiarían no solo su vida, sino la de toda la familia Villanueva, de maneras que nadie podía imaginar. Los días que siguieron a la confrontación fueron extrañamente tranquilos, pero Camila sabía que era la calma antes de la tormenta. Victoria se movía por la mansión como un fantasma elegante, evitando cruzarse con ella y manteniendo una distancia glacial con su esposo. Las cenas familiares, que antes estaban llenas de conversaciones superficiales y risas forzadas, ahora transcurrían en un silencio tenso que cortaba el aire como un cuchillo. Ricardo había tomado medidas inmediatas para proteger a Camila. Le había asignado tareas que la mantuvieran alejada de Victoria la mayor parte del día, principalmente en el ala este de la mansión, donde se encontraba su estudio privado y la biblioteca. Para Camila, aquello era un regalo inesperado. Pasaba horas rodeada de libros que antes solo podía admirar desde lejos, y el señor Villanueva incluso la había autorizado a leerlos durante sus descansos. Una tarde, mientras Camila limpiaba cuidadosamente los estantes de la biblioteca, Ricardo entró sin hacer ruido.
La observó durante unos segundos antes de hablar. «¿Te gustan los libros, verdad?», preguntó con una sonrisa amable que transformaba completamente su rostro, normalmente serio. Camila se sobresaltó y casi dejó caer el plumero. «Perdone, señor. No quería», comenzó a disculparse, pero Ricardo la detuvo con un gesto. «No tienes que disculparte por apreciar la literatura. De hecho, me alegra ver que alguien en esta casa valora estos libros. Victoria nunca ha abierto uno solo». Se acercó a los estantes y sacó un volumen gastado por el uso. «Este era el favorito de mi madre. Se lo robó de la biblioteca de los Mendoza porque sabía que nadie lo extrañaría. Me enseñó a leer con él». Camila tomó el libro con reverencia. Era una edición antigua de 100 años de soledad. «Mi madre también me enseñó a leer», dijo Camila en voz baja, sorprendiéndose a sí misma por atreverse a compartir algo personal con su empleador. Ella trabajaba limpiando oficinas de noche y estudiaba durante el día. Siempre decía que la educación era la única herencia que podía dejarme. Ricardo asintió con comprensión. «¿Y qué pasó con ella?», preguntó suavemente. «Está enferma», respondió Camila, sintiendo el familiar nudo en la garganta. «Diabetes. Necesita medicamentos caros, y por eso yo trabajo aquí. Todo lo que gano se lo envío a ella». El empresario la observó con una expresión que Camila no supo interpretar. Era una mezcla de admiración y algo más profundo, quizás reconocimiento. «Eres una buena hija», dijo finalmente, «y mereces mucho más que ser tratada como te ha tratado mi esposa. Estoy trabajando en algunas cosas que pronto cambiarán tu situación aquí, pero necesito que confíes en mí y que tengas paciencia». Antes de que Camila pudiera preguntar qué significaba aquello, el sonido de tacones acercándose los alertó. Victoria apareció en la puerta de la biblioteca con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué escena tan conmovedora», dijo con voz melosa cargada de veneno. El señor de la casa confraternizando con la servidumbre. Ricardo se tensó visiblemente. «Victoria, te advertí que dejaras en paz a Camila. Estás rompiendo tu propia regla al estar aquí». Victoria ignoró el comentario y entró en la biblioteca como si fuera la dueña del mundo. Técnicamente, pensó Camila, lo era. Al menos de este mundo. Solo venía a informarte que tu hija Daniela llamó, dijo Victoria dirigiéndose exclusivamente a Ricardo. Llegará mañana para quedarse unos días. Algo sobre problemas en su matrimonio. Ricardo frunció el ceño con preocupación. «Daniela viene», repitió. «Y no me llamó directamente a mí». «Quizás no quería preocuparte», respondió Victoria encogiéndose de hombros con falsa indiferencia. «Ya sabes cómo es tu princesita, siempre protegiéndote de las malas noticias. Aunque supongo que esta vez las malas noticias la persiguieron hasta aquí». La sonrisa de Victoria se amplió de una manera que hizo que Camila sintiera escalofríos. Había algo calculador en su expresión, como si la llegada de su hijastra fuera parte de un plan mayor. Ricardo salió apresuradamente de la biblioteca para llamar a su hija, dejando a Camila sola con Victoria. El ambiente cambió instantáneamente. La máscara de civilización que Victoria mantenía frente a su esposo se desvaneció por completo. «¿Crees que has ganado?», susurró acercándose a Camila con pasos lentos y deliberados. «¿Crees que porque Ricardo te defiende estás a salvo? Pero te equivocas, pequeña criada. Yo siempre consigo lo que quiero». Camila retrocedió instintivamente, pero Victoria la acorraló contra los estantes de libros. «Mira a tu alrededor», continuó la mujer con desprecio. «Todo esto es mío. Esta casa, esta vida, este hombre, y ninguna muchacha de pueblo va a quitármelo. Sé cosas sobre Ricardo que él no quiere que nadie sepa, secretos que destruirían su preciosa reputación.
y si tengo que usarlos lo haré. Yo no quiero nada que sea suyo, señora, respondió Camila tratando de mantener la voz firme. Solo quiero trabajar en paz y ayudar a mi madre. Victoria soltó una carcajada cruel. Qué conveniente. La criada abnegada que solo quiere ayudar a su mamita enferma. Es casi poético, pero no te creo ni una palabra. He visto cómo miras a mi esposo, cómo él te mira. ¿Crees que no reconozco esa mirada? Las acusaciones golpearon a Camila como una bofetada. Señora, yo nunca, comenzó a protestar, pero Victoria la silenció con un gesto. Guarda tus excusas. La llegada de Daniela va a cambiar muchas cosas en esta casa. Y tú, querida Camila, vas a descubrir que meterte con Victoria Villanueva fue el peor error de tu miserable vida. Con esas palabras, Victoria se alejó dejando tras de sí un rastro de perfume caro y amenazas veladas. Camila se quedó temblando entre los libros, preguntándose qué secretos guardaba el señor Villanueva y cómo los usaría Victoria para destruirlos a todos. Daniela Villanueva llegó a la mansión al día siguiente en un taxi, sin chofer ni ostentaciones, lo cual sorprendió a Camila, que había imaginado a la hija del empresario como una versión más joven de Victoria. Pero la mujer de 30 años que cruzó el umbral era todo lo contrario. Vestía jeans desgastados y una blusa sencilla, su cabello castaño recogido en una coleta descuidada y sus ojos enrojecidos delataban noches de llanto reciente. «Papá», exclamó Daniela arrojándose a los brazos de Ricardo, que la esperaba en el recibidor. El empresario abrazó a su hija con una ternura que Camila nunca había presenciado. Era como si todas las preocupaciones del mundo desaparecieran cuando sostenía a su niña entre sus brazos. «Mi pequeña», murmuró Ricardo acariciando su cabello, «estoy aquí, todo va a estar bien». Victoria observaba la escena desde las escaleras, con una expresión indescifrable. «Daniela, qué gusto verte», dijo descendiendo con su habitual elegancia fría. «Lamento escuchar sobre tus problemas matrimoniales, aunque debo decir que no me sorprende. Siempre supe que Alejandro no era el hombre adecuado para ti». Ricardo lanzó una mirada de advertencia a su esposa, pero Daniela pareció no inmutarse. «Gracias por tu preocupación, Victoria», respondió con un tono que sugería todo lo contrario, «pero preferiría no hablar de eso ahora». Camila intentó hacerse invisible mientras recogía las maletas de Daniela para llevarlas a su habitación, pero la joven heredera la notó inmediatamente. «Espera», dijo con una sonrisa genuina. «No tienes que cargar todo eso sola. Déjame ayudarte». La sorpresa de Camila fue tan evidente que Daniela soltó una pequeña risa. «Tranquila, no muerdo. A diferencia de algunas personas en esta casa», añadió lanzando una mirada significativa hacia Victoria. Mientras subían las escaleras juntas, Daniela habló en voz baja. «Tú debes ser Camila. Mi tía Rosario me habló de ti. Dice que eres una buena muchacha atrapada en una situación difícil». Camila no supo qué responder. La familiaridad de Daniela la desconcertaba. Estaba acostumbrada a ser tratada como parte del mobiliario, no como un ser humano con nombre propio. «No te preocupes», continuó Daniela al llegar a su antigua habitación. «Sé exactamente cómo es Victoria. Viví con ella durante 10 años antes de escapar a la universidad y luego al matrimonio. Fue un error, el matrimonio quiero decir. Me casé principalmente para huir de esta casa». La confesión sorprendió a Camila por su honestidad brutal. Los ricos no solían compartir sus debilidades con el personal de servicio. Durante los días siguientes, Camila descubrió que Daniela era una aliada inesperada. La joven heredera pasaba horas en la biblioteca con su padre, y cuando Camila entraba a limpiar, ninguno de los dos le pedía que se fuera. Al contrario, la incluían en sus conversaciones como si fuera una más de la familia.
Victoria observaba estos encuentros con una furia apenas contenida que se manifestaba en pequeños actos de crueldad hacia el resto del personal. Una noche, Camila escuchó voces elevadas provenientes del estudio de Ricardo. Se acercó con cautela, su instinto de supervivencia en alerta máxima. «No puedes estar hablando en serio», era la voz de Victoria, aguda por la histeria. «Después de todo lo que he sacrificado por esta familia, ¿piensas dejarme sin nada?» La respuesta de Ricardo fue fría como el acero. «No te estoy dejando sin nada, Victoria. Te estoy ofreciendo un acuerdo justo. Pero después de lo que descubrí, no puedo seguir viviendo esta farsa». «¿Qué descubriste exactamente?», preguntó Victoria con una risa nerviosa. «¿Que trato mal a la servidumbre? Por favor, Ricardo, eso no es motivo de divorcio». «No es solo eso», respondió Ricardo, y Camila pudo escuchar el crujido de papeles. «Sé lo del dinero, Victoria. Sé que has estado desviando fondos de las cuentas familiares durante años. Sé de tu amante en Barcelona, y sé lo que le hiciste a mi primera esposa». El silencio que siguió fue tan absoluto que Camila pudo escuchar su propio corazón latiendo. «No sé de qué hablas». La voz de Victoria había perdido toda su arrogancia. «La madre de Daniela no murió en un accidente», continuó Ricardo con voz quebrada. «Encontré los informes médicos originales, los que tú hiciste desaparecer. Elena fue envenenada, Victoria, y tú eras la única persona que tenía acceso a sus medicamentos». Camila se llevó una mano a la boca para ahogar un grito. Las acusaciones eran monstruosas, pero la falta de negación inmediata de Victoria las hacía terriblemente creíbles. «No puedes probar nada», dijo finalmente Victoria, su voz convertida en un susurro venenoso. «Pasaron 15 años. Cualquier evidencia que creas tener no valdría nada en un tribunal». «Quizás no», admitió Ricardo, «pero Daniela merece saber la verdad sobre la muerte de su madre, y el mundo merece saber quién eres realmente, Victoria Mendoza». El apellido golpeó a Camila como un rayo. Mendoza, la familia para la que había trabajado la madre de Ricardo, la familia que lo había humillado durante su infancia. Victoria era una Mendoza. «Veo que finalmente lo descubriste», dijo Victoria con una calma escalofriante. «Sí, soy hija de los Mendoza, los mismos que empleaban a tu querida madre como criada». Qué irónico, ¿verdad? El hijo de la sirvienta terminó casándose con la hija de los patrones. Pensaste que me había casado contigo por amor, Ricardo, pero fue por venganza. Por la venganza de mi familia contra una arribista que se atrevió a superarnos». Camila retrocedió silenciosamente, su mente procesando las revelaciones. La historia de los Villanueva era mucho más oscura y complicada de lo que jamás había imaginado, y ella, sin quererlo, se había convertido en testigo de secretos que podrían destruir vidas. Las revelaciones de aquella noche cambiaron todo en la mansión Villanueva. Camila apenas pudo dormir, su mente repitiendo una y otra vez las palabras que había escuchado. Victoria había asesinado a la madre de Daniela. Victoria era una Mendoza, parte de la familia que había humillado a la madre de Ricardo durante años. Todo el matrimonio había sido una elaborada venganza que se extendía a través de décadas. A la mañana siguiente, Camila se movía por la casa como un fantasma, temerosa de que alguien pudiera leer en su rostro lo que sabía. Pero la atmósfera en la mansión había cambiado drásticamente. Ricardo no había aparecido para el desayuno. Victoria se había encerrado en su habitación, alegando una migraña, y Daniela vagaba por los pasillos con una expresión de confusión y dolor que partía el corazón. Camila, la voz de Daniela la sobresaltó mientras limpiaba el comedor. La joven heredera estaba de pie en el umbral, sus ojos hinchados por el llanto. «Necesito hablar contigo, es importante».
Camila dejó el trapo sobre la mesa y asintió nerviosamente. Por supuesto, señorita Daniela. ¿Qué necesita? No me llames señorita, pidió Daniela acercándose, y lo que necesito es la verdad. Sé que escuchaste la conversación de anoche entre mi padre y Victoria. El color abandonó el rostro de Camila. Yo no pretendía espiar, comenzó a disculparse, pero Daniela la detuvo. No te estoy acusando de nada. De hecho, me alegro de que lo hayas escuchado. Necesito a alguien en quien confiar, alguien que no tenga intereses ocultos en esta familia. Y mi tía Rosario dice que eres de fiar. Camila no sabía qué decir. La situación era surrealista. Una heredera millonaria pidiéndole confianza a una simple criada. Pero algo en los ojos de Daniela, una vulnerabilidad genuina que contrastaba con toda la opulencia que la rodeaba, la convenció de que esto era real. Mi padre me contó todo esta mañana, continuó Daniela sentándose pesadamente en una silla. Sobre mi madre, sobre el envenenamiento, sobre quién es realmente Victoria. He vivido 15 años con la mujer que asesinó a mi madre, Camila. 15 años llamándola mamá cuando era pequeña, 15 años soportando sus crueldades pensando que era normal, y todo este tiempo ella sabía lo que había hecho. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Daniela, y Camila sintió un impulso irresistible de consolarla. Sin pensar en las barreras sociales que la separaban, se sentó junto a ella y tomó su mano. «Lo siento mucho», dijo suavemente. «No puedo imaginar lo que debe estar sintiendo». Daniela apretó su mano como si fuera un salvavidas. «Lo peor es que parte de mí siempre lo supo. Siempre sentí que algo estaba mal con Victoria, que su frialdad hacia mí era más que simple indiferencia. Era odio, Camila. Me odiaba porque soy la prueba viviente de que mi padre amó a otra mujer antes que a ella». En ese momento el sonido de una puerta abriéndose violentamente las hizo saltar. Victoria apareció en el comedor, completamente vestida y maquillada a pesar de su supuesta migraña. Su rostro era una máscara de furia controlada que hizo que Camila se pusiera de pie inmediatamente. «Qué escena tan patética», dijo Victoria con desprecio. «La princesita llorando en el hombro de la criada». «Qué bajo has caído, Daniela. Aunque supongo que no debería sorprenderme, siempre fuiste igual que tu madre, débil y sentimental». «No te atrevas a hablar de mi madre», respondió Daniela levantándose con una fuerza que sorprendió a Camila. «Sé lo que hiciste, Victoria. Sé que la mataste». Victoria soltó una carcajada que heló la sangre de todos los presentes. «Tu padre y sus teorías conspirativas. No hay ninguna prueba de nada, querida. Solo las fantasías de un hombre que nunca superó la muerte de su primera esposa». «Hay pruebas». La voz de Ricardo resonó desde la entrada del comedor. El empresario entró sosteniendo una carpeta gruesa en sus manos. «Contraté investigadores privados hace 6 meses, cuando empecé a sospechar. Encontraron al farmacéutico que te vendió el veneno, Victoria. Encontraron los registros bancarios de los pagos que hiciste para que alteraran el informe de la autopsia. Todo está aquí». El rostro de Victoria se transformó. La máscara de control se resquebrajó revelando el pánico debajo. «Eso es imposible», susurró. «Me aseguré de que no quedara nada». «Ah, pero olvidaste un detalle», respondió Ricardo con frialdad. «El farmacéutico guardó copias de todo. Resulta que no confiaba en ti». «Qué irónico, ¿verdad? La desconfianza de un criminal te delató». Victoria miró a su alrededor como un animal acorralado. Sus ojos se posaron en Camila con un odio tan intenso que la joven retrocedió instintivamente. «Tú», siseó Victoria señalándola, «todo esto es tu culpa. Si no hubieras aparecido, si Ricardo no te hubiera defendido, nunca habría empezado a investigar». «Camila no tiene nada que ver con esto», intervino Daniela poniéndose delante de ella protectoramente. «Esto es consecuencia de tus propios actos, Victoria.
Finalmente vas a pagar por lo que hiciste. Victoria comenzó a reír, una risa histérica que resonó por toda la mansión. «¿Pagar?», repitió. «Ustedes creen que voy a pagar. No tienen idea de con quién están tratando. Mi familia, los Mendoza, tienen conexiones que ustedes ni siquiera pueden imaginar. Jueces, políticos, policías, creen que unas cuantas pruebas van a destruirme. Están muy equivocados». Se dirigió hacia la puerta, pero Ricardo la detuvo. «¿A dónde crees que vas?». Victoria lo miró por encima del hombro con una sonrisa siniestra. «A hacer unas llamadas, querido esposo. Cuando termine van a desear nunca haber desafiado a una Mendoza. Y tú», añadió mirando a Camila, «vas a aprender que meterse en asuntos de familias poderosas tiene consecuencias mortales». Las palabras quedaron flotando en el aire mientras Victoria desaparecía escaleras arriba. Camila sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Sin quererlo, se había convertido en el centro de una guerra entre poderosos y las amenazas de Victoria no parecían vacías. Las horas que siguieron fueron las más tensas que Camila había vivido en su vida. Victoria se había encerrado en su habitación, haciendo llamadas interminables, y el sonido de su voz amortiguada a través de las paredes era un recordatorio constante de la tormenta que se avecinaba. Ricardo había convocado a su abogado personal y a un equipo de seguridad privada que ahora patrullaba los alrededores de la mansión. «No deberías estar aquí», le dijo Daniela a Camila mientras ambas observaban desde la ventana de la biblioteca cómo llegaban más vehículos. «Victoria cumplirá sus amenazas. Deberías irte a un lugar seguro hasta que todo esto termine». Camila negó con la cabeza, sorprendiéndose a sí misma por su propia determinación. «No puedo irme ahora. Su padre me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo, y usted ha sido amable conmigo cuando no tenía ninguna obligación de serlo. No voy a abandonarlos». Daniela la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Eres más valiente de lo que crees, Camila. Mi tía Rosario tenía razón sobre ti. Pero Victoria no es alguien que deba subestimarse. La he visto destruir personas por mucho menos que esto». «Lo sé», respondió Camila recordando todos los momentos de humillación que había sufrido. «Pero también sé que el miedo es lo que le da poder a personas como ella. Si todos nos escondemos, nunca dejará de hacer daño». El sonido de pasos apresurados interrumpió su conversación. Ricardo apareció en la puerta con el rostro demacrado por la preocupación. «Tenemos un problema», anunció sin preámbulos. «Victoria contactó a su hermano Eduardo Mendoza. Viene hacia acá con sus abogados». Daniela palideció visiblemente. «Eduardo es el peor de todos los Mendoza. Tiene conexiones con gente muy peligrosa, papá. No solo abogados corruptos, sino criminales reales». «Lo sé, hija», respondió Ricardo pasándose una mano por el cabello. «Por eso he tomado precauciones adicionales. Envié copias de todas las pruebas a 3 periodistas diferentes y a la Fiscalía Federal. Si algo nos pasa, todo saldrá a la luz automáticamente. Es nuestra póliza de seguro». Camila escuchaba en silencio, sintiéndose cada vez más como una intrusa en un drama familiar que la sobrepasaba. Pero algo en las palabras de Ricardo captó su atención. «Señor», dijo tímidamente, «si me permite preguntar, ¿por qué ahora? ¿Por qué decidió investigar a Victoria después de tantos años?». Ricardo la miró con una expresión que Camila no supo interpretar. Era tristeza mezclada con algo parecido a la vergüenza. «Porque te vi, Camila. Vi cómo Victoria te trataba y reconocí la misma crueldad que destruyó a mi madre. Durante años me convencí de que sus comportamientos eran solo caprichos de una mujer mimada. Pero cuando te escuché llorar aquella mañana, algo se rompió dentro de mí. Me obligué a abrir los ojos y ver lo que siempre había estado frente a mí».
Las lágrimas amenazaron con brotar de los ojos de Camila. Nunca en su vida alguien había admitido que su sufrimiento importaba, que había servido para algo más que humillación. «Gracias», susurró, incapaz de decir nada más. El rugido de varios motores acercándose interrumpió el momento. A través de la ventana pudieron ver una caravana de 3 vehículos negros entrando a la propiedad. Eduardo Mendoza había llegado. «Quédense aquí», ordenó Ricardo, dirigiéndose hacia la puerta. «Voy a recibirlos». «No, papá», protestó Daniela, «no voy a dejarte solo con ellos». «Ni yo», añadió Camila, antes de poder contenerse. Ambas la miraron sorprendidas, y ella sintió que sus mejillas ardían. «Perdón, no debí hablar. Yo solo soy la criada». Ricardo se acercó a ella y puso una mano sobre su hombro. «Camila, hace mucho que dejaste de ser solo la criada en esta casa. Eres parte de esto ahora, te guste o no, y tu valentía merece reconocimiento». Los 3 bajaron juntos las escaleras mientras Victoria descendía desde el ala opuesta. Había cambiado su ropa por un elegante conjunto negro que parecía un uniforme de batalla. Su rostro mostraba una confianza renovada que sugería que las llamadas telefónicas habían dado los resultados esperados. La puerta principal se abrió y Eduardo Mendoza entró como si fuera el dueño de la casa. Era un hombre de unos 60 años, impecablemente vestido, con ojos fríos que evaluaban todo a su alrededor con desprecio calculador. Detrás de él venían 2 abogados de aspecto intimidante y 3 hombres que claramente no eran profesionales del derecho. «Ricardo», dijo Eduardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cuánto tiempo sin vernos? Lamento que sea en estas circunstancias tan desagradables». La respuesta de Ricardo fue igualmente fría. «Eduardo, no puedo decir que sea un placer, y te agradecería que tus hombres esperaran afuera. Esta es mi casa». Eduardo hizo un gesto desdeñoso. «Por ahora es tu casa, querido cuñado. Pero las cosas pueden cambiar muy rápidamente cuando se tienen las conexiones adecuadas». Su mirada se posó en Camila con un interés que la hizo sentir náuseas. «Y esta debe ser la famosa criada que ha causado tanto alboroto. Victoria me habló mucho de ti, muchacha». Camila sintió que las piernas le temblaban, pero se mantuvo firme. No pensaba darle la satisfacción de verla acobardada. «Es curioso», continuó Eduardo acercándose a ella con pasos lentos. «Mi hermana dice que eres la raíz de todos los problemas, pero yo veo algo diferente. Veo a una joven ambiciosa que supo jugar sus cartas correctamente. Quizás deberíamos hablar tú y yo a solas. Podríamos llegar a un acuerdo beneficioso para todos». «Sobre mi cadáver», intervino Daniela poniéndose delante de Camila. «No vas a intimidarla como hiciste con tantos otros, Eduardo. Esta vez las cosas serán diferentes». Eduardo la miró con falsa compasión. «Ah, la pequeña Daniela defendiendo a la servidumbre. Tu madre habría estado tan orgullosa. Lástima que no vivió para verlo». Las palabras fueron como una bofetada. Daniela se lanzó hacia adelante, pero Ricardo la detuvo. «No le des lo que quiere», susurró. «Quiere provocarnos. Tenemos que mantener la calma». La batalla por la verdad y la justicia apenas comenzaba, y todos sabían que las próximas horas determinarían el destino de cada persona en aquella mansión. La tensión en el recibidor de la mansión era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Eduardo Mendoza se había acomodado en el sofá principal como si fuera el dueño del lugar, mientras Victoria permanecía de pie junto a él con una sonrisa triunfante. Los abogados habían desplegado documentos sobre la mesa de centro y los 3 hombres que acompañaban a Eduardo se habían posicionado estratégicamente cerca de las salidas. «Bien, comencemos», dijo Eduardo cruzando las piernas con elegancia estudiada. «Ricardo,
Me temo que estás en una posición muy desfavorable. Las supuestas pruebas que tienes contra mi hermana son, en el mejor de los casos, circunstanciales, en el peor, completamente fabricadas. Ricardo se mantuvo impasible. Tengo testimonios, registros bancarios y un farmacéutico dispuesto a declarar. Eso es más que circunstancial, Eduardo. El farmacéutico, repitió Eduardo con una risa condescendiente. Te refieres a Manuel Gutiérrez. Lamentablemente sufrió un accidente esta mañana. Un asalto callejero muy desafortunado. Está en coma, Ricardo. No declarará nada. El color abandonó el rostro de Ricardo. Lo hiciste desaparecer, susurró con horror. Desaparecer es una palabra muy fuerte, respondió Eduardo examinando sus uñas con fingido desinterés. Simplemente tuvo mala suerte. La ciudad se ha vuelto muy peligrosa últimamente. Camila sintió que el estómago se le revolvía. Estaban frente a personas capaces de cualquier cosa, personas para quienes la vida humana no tenía ningún valor. Daniela apretó su mano con fuerza, y Camila pudo sentir que ella también temblaba. «Eres un monstruo», dijo Daniela con voz quebrada. «Igual que tu hermana. No entiendo cómo personas como ustedes pueden vivir consigo mismas». Victoria se adelantó con una expresión de falsa compasión. «Daniela, querida, siempre tan dramática. Todo esto podría haberse evitado si tu padre hubiera aceptado su lugar. Los Villanueva nunca debieron mezclarse con los Mendoza. Ricardo debió quedarse como hijo de una criada, no pretender ser nuestro igual». Las palabras encendieron algo en el interior de Camila. Toda la humillación que había sufrido, todo el desprecio que había soportado en silencio, explotó en un momento de claridad absoluta. Con una voz que no reconoció como suya, habló directamente a Victoria. «Usted tiene tanto miedo de las personas como yo, porque sabe que somos su espejo. Somos el recordatorio de lo que realmente es. Una persona vacía que necesita pisar a otros para sentirse grande». El silencio que siguió fue absoluto. Victoria se giró hacia Camila con los ojos ardiendo de furia. «¿Cómo te atreves?», siseó acercándose amenazadoramente. «Eres una simple criada, una nadie. No tienes derecho a dirigirme la palabra». «Me atrevo porque ya no tengo nada que perder», respondió Camila manteniéndose firme a pesar del terror que sentía. «Pero usted sí tiene mucho que perder, y creo que lo sabe». Eduardo observaba el intercambio con interés renovado. «Vaya, vaya», dijo aplaudiendo lentamente. «La criada tiene garras. Admiro tu valentía, muchacha. Es una lástima que esté tan mal dirigida». Se levantó y caminó hacia Camila con pasos medidos. «Sabes, podría ofrecerte una salida de todo esto. Dinero suficiente para cuidar a tu madre enferma durante el resto de su vida. Solo tendrías que desaparecer y olvidar todo lo que has visto y escuchado». Camila sintió que el corazón se le detenía. ¿Cómo sabía Eduardo sobre su madre? La respuesta llegó como un golpe. La habían investigado. Sabían todo sobre ella, sobre su familia, sobre sus vulnerabilidades. De hecho, continuó Eduardo con una sonrisa predadora, tengo entendido que tu madre necesita una operación urgente. Sería una verdadera lástima que algo le impidiera recibirla, ¿no crees? La amenaza velada hizo que las rodillas de Camila temblaran, pero antes de que pudiera responder, la voz de Ricardo cortó el aire. «Suficiente. No vas a amenazar a nadie más en mi casa, Eduardo». Eduardo se giró hacia él con expresión divertida. «¿Y qué vas a hacer para impedirlo, Ricardo? Tus pruebas están desapareciendo una por una. Tu esposa está de mi lado. Pronto no tendrás nada». Fue entonces cuando el teléfono de Ricardo sonó. Lo miró brevemente y una sonrisa apareció en su rostro por primera vez en horas. «Creo que te equivocas, Eduardo». Activó el altavoz y una voz femenina llenó la sala. «Señor Villanueva, habla la fiscal federal Mariana Cortés. Hemos recibido toda la documentación que envió.
Los equipos de arresto están en camino a la mansión en este momento. El rostro de Eduardo se transformó instantáneamente. Victoria soltó un grito ahogado y retrocedió como si las palabras fueran balas. También hemos localizado al señor Manuel Gutiérrez, continuó la fiscal. Está bajo protección federal y ha confirmado toda su declaración. Las órdenes de arresto para Victoria Mendoza de Villanueva y Eduardo Mendoza ya han sido emitidas. El caos estalló en la mansión. Los hombres de Eduardo intentaron huir, pero el equipo de seguridad de Ricardo los interceptó en las puertas. Victoria corrió hacia las escaleras gritando que todo era una conspiración, que no podían hacerle esto. Eduardo, por primera vez en su vida, parecía genuinamente asustado. Camila observaba la escena como si fuera un sueño. Daniela la abrazó con fuerza, llorando de alivio. Se acabó, susurraba una y otra vez. Finalmente se acabó. Pero Camila sabía que las cosas nunca eran tan simples. Las sirenas de la policía se escuchaban acercándose, y mientras Victoria era escoltada escaleras abajo por los agentes federales que acababan de entrar, sus ojos se clavaron en Camila con un odio que prometía que esto no había terminado. «Recuerda mi cara criada», escupió Victoria mientras la esposaban, «porque será lo último que veas antes de que destruya todo lo que amas». Los agentes se la llevaron, pero sus palabras quedaron flotando en el aire como una maldición. Ricardo se acercó a Camila y la abrazó paternalmente. «Estás a salvo ahora», dijo suavemente. «Te lo prometo». Pero Camila no podía sacudirse la sensación de que la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Los días que siguieron al arresto de Victoria y Eduardo Mendoza fueron un torbellino de interrogatorios policiales, declaraciones ante la fiscalía y una atención mediática que convirtió a la familia Villanueva en el centro de todos los titulares. Los periodistas acampaban frente a la mansión esperando cualquier declaración y las redes sociales ardían con teorías y especulaciones sobre el caso que había destapado décadas de crímenes ocultos. Camila había sido trasladada temporalmente a un hotel bajo protección policial. La fiscal Cortés había insistido en que era un testigo clave y que su seguridad era prioritaria hasta que el juicio concluyera. Desde su habitación en el piso 12, Camila observaba la ciudad que se extendía bajo sus pies y pensaba en lo surrealista que era su situación. Hace apenas unos meses era una simple muchacha de pueblo que limpiaba pisos para sobrevivir. Ahora estaba en el centro de un escándalo que involucraba a algunas de las familias más poderosas del país. Una llamada de Daniela la sacó de sus pensamientos. «Camila, tengo noticias», dijo la joven heredera con voz emocionada. «La fiscal acaba de informarnos que Victoria aceptó un acuerdo con la fiscalía. Va a confesar todo a cambio de evitar la pena máxima». Camila sintió que el alivio la inundaba. «Entonces es verdad», susurró. «Realmente se terminó». «Bueno, no exactamente todo», continuó Daniela con un tono más serio. «Eduardo se niega a cooperar. Sus abogados están peleando cada cargo, y hay rumores de que algunos de sus contactos en el gobierno están presionando para que lo liberen, pero la fiscal dice que tiene suficiente evidencia para mantenerlo encerrado mientras dure el proceso». Las noticias eran agridulces. Por un lado, Victoria finalmente pagaría por sus crímenes. Por otro, la amenaza de Eduardo seguía latente. Camila sabía que hombres como él tenían tentáculos que se extendían más allá de las paredes de cualquier prisión. «Hay algo más», añadió Daniela después de una pausa. «Mi padre quiere hablar contigo. Dice que es importante. Puede ir a visitarte esta tarde si estás de acuerdo». Camila aceptó sin saber qué esperar. Ricardo Villanueva había sido su defensor desde el principio, pero la relación entre ellos seguía siendo la de un patrón y su empleada. Al menos eso era lo que Camila se decía a sí misma,
para no albergar esperanzas que pudieran lastimarla. Esa tarde, Ricardo llegó al hotel acompañado por 2 guardaespaldas que se quedaron discretamente en el pasillo. El empresario lucía diferente, como si el peso de los secretos que había cargado durante años finalmente se hubiera levantado de sus hombros. Se sentó frente a Camila con una expresión seria pero amable. «Gracias por recibirme», comenzó Ricardo. «Sé que las últimas semanas han sido difíciles para ti. Has tenido que soportar cosas que nadie debería soportar, y lo has hecho con una dignidad que me recuerda mucho a mi madre». Camila no supo qué responder, así que simplemente asintió esperando que continuara. «He estado pensando mucho en el futuro», dijo Ricardo sacando un sobre de su maletín. «En el mío, en el de Daniela, y también en el tuyo. Cuando todo esto comenzó, era solo una empleada que llegó a mi casa buscando trabajo, pero te has convertido en mucho más que eso. Has demostrado una valentía que la mayoría de las personas nunca mostrarán en toda su vida». Extendió el sobre hacia Camila, quien lo tomó con manos temblorosas. Dentro había varios documentos que no alcanzó a comprender en un primer vistazo. «¿Qué es esto?», preguntó confundida. «Es una beca completa para la universidad que elijas», explicó Ricardo. «También hay un apartamento a tu nombre cerca del campus principal y un fondo que cubrirá todos los gastos médicos de tu madre por el resto de su vida. Además, hay algo más personal». Camila sintió que las lágrimas comenzaban a nublar su visión mientras revisaba los documentos. Era demasiado, imposiblemente generoso. «No puedo aceptar esto», balbuceó. «Es demasiado. No me lo he ganado». «Te lo has ganado con creces», respondió Ricardo con firmeza. «Pero hay una condición». Camila levantó la mirada, preparándose para cualquier cosa. «La condición es que dejes de llamarte a ti misma solo una criada. Eres una mujer extraordinaria, Camila, y mereces todas las oportunidades que la vida pueda ofrecerte». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Camila mientras procesaba las palabras de Ricardo. Nadie en su vida le había dicho algo así. Nadie había visto en ella algo más que una muchacha pobre destinada a servir a otros. «Gracias», logró decir entre sollozos. «No sé cómo podré agradecerle todo esto». «No tienes que agradecerme nada», respondió Ricardo levantándose para despedirse. «Si alguien me hubiera dado una oportunidad así cuando era joven, quizás mi madre habría vivido para ver todo lo que logré. No pude salvarla a ella, pero puedo ayudarte a ti. Es lo menos que puedo hacer». Antes de irse, Ricardo se detuvo en la puerta con una última revelación. «Ah, y hay algo más que deberías saber. La fiscal encontró documentos que prueban que Victoria planeaba algo contra ti específicamente. Había contratado a alguien para hacerte daño después del juicio». Camila sintió que el frío recorría su espalda. «Pero no te preocupes», continuó Ricardo. «El hombre que contrató ya está bajo custodia. Victoria no podrá hacerte daño nunca más». Cuando la puerta se cerró, Camila se quedó sola con sus pensamientos y el sobre lleno de posibilidades. La pesadilla había terminado, y por primera vez en su vida, el futuro se abría ante ella como un libro en blanco esperando ser escrito. Pero las palabras de Ricardo sobre los planes de Victoria resonaban en su mente, recordándole que incluso en la Victoria, las sombras del pasado podían acechar desde los rincones más oscuros. 1 año había pasado desde aquellos días turbulentos en la mansión Villanueva. El juicio contra Victoria y Eduardo Mendoza había concluido con sentencias ejemplares que habían sacudido los cimientos de la alta sociedad. Victoria fue condenada a 25 años de prisión por el asesinato de Elena Villanueva y múltiples cargos de fraude y conspiración. Eduardo,
A pesar de sus conexiones y sus ejércitos de abogados, recibió una sentencia de 30 años por sus crímenes que incluían soborno, amenazas y complicidad en varios delitos violentos. Camila caminaba por los pasillos de la Universidad Nacional con sus libros apretados contra el pecho, todavía maravillándose de cómo había cambiado su vida. El apartamento que Ricardo le había regalado estaba a solo 15 minutos del campus, y cada mañana despertaba con la sensación de estar viviendo el sueño de otra persona. Su madre, ahora completamente recuperada gracias a los tratamientos médicos que antes eran imposibles de costear, la visitaba cada fin de semana trayendo comida casera y abrazos interminables. Esa tarde, mientras estudiaba en la biblioteca, su teléfono vibró con un mensaje de Daniela. «Ven a la mansión esta noche. Papá tiene una sorpresa para ti». Camila sonrió al leer las palabras. Su amistad con Daniela se había fortalecido enormemente durante el último año. La heredera, liberada finalmente del fantasma de su madrastra, había florecido de maneras inesperadas. Había iniciado una fundación para ayudar a víctimas de abuso doméstico y había encontrado un nuevo propósito en la vida. Al llegar a la mansión esa noche, Camila notó inmediatamente que algo era diferente. El jardín estaba iluminado con cientos de luces pequeñas y había música suave proveniente del interior. Cuando entró, encontró a Ricardo, Daniela, y para su sorpresa, a su madre esperándola en el salón principal, junto con la tía Rosario y varios vecinos del pueblo donde había crecido. «¿Qué está pasando?», preguntó Camila completamente desconcertada. Ricardo se adelantó con una sonrisa cálida que iluminaba su rostro. Hace exactamente un año, una joven valiente se atrevió a enfrentar la injusticia en esta casa. Hoy queremos celebrar no solo tu valentía, sino también todo lo que has logrado desde entonces. Daniela se acercó sosteniendo un marco elegante. Dentro había un documento oficial que Camila no reconoció inmediatamente. «Es tu certificado del primer semestre», explicó Daniela con orgullo. «Terminaste con las mejores calificaciones de tu generación, Camila. Eres la mejor estudiante de Derecho de todo el programa». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Camila mientras su madre la abrazaba con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti, mija», susurró la mujer mayor. «Tu padre estaría tan feliz de verte ahora». Las palabras evocaron recuerdos del hombre trabajador que había muerto cuando Camila era apenas una niña, dejándolas solas para enfrentar la pobreza y las dificultades. La tía Rosario, quien había sido el puente involuntario entre Camila y la familia Villanueva, se acercó con los ojos brillantes de emoción. «Siempre supe que eras especial, mija. Desde el primer día que te vi, supe que estabas destinada a grandes cosas». Ricardo tomó la palabra nuevamente, su voz cargada de emoción contenida. «Camila, cuando llegaste a esta casa, Victoria te dijo que eras solo la criada, que debías conocer tu lugar, pero tú nos enseñaste a todos que el lugar de una persona no lo determina su trabajo ni su origen, lo determina su corazón». El empresario hizo una pausa, mirando alrededor de la sala llena de personas que habían sido tocadas de alguna manera por la historia de Camila. «Esta casa fue testigo de muchas injusticias durante años, pero también fue testigo de tu coraje, y quiero que sepas que siempre tendrás un lugar aquí, no como empleada, sino como familia». Camila miró a su alrededor, abrumada por el amor y el apoyo que la rodeaba. Hace un año, había entrado a esa mansión con miedo y desesperación, dispuesta a soportar cualquier humillación con tal de ayudar a su madre enferma. Nunca imaginó que ese trabajo la llevaría a descubrir una red de crímenes, a enfrentar a personas poderosas y finalmente a encontrar una nueva familia. «Gracias», logró decir entre lágrimas, «a todos ustedes.
pero especialmente a usted, señor Villanueva. Me dio algo más valioso que dinero o educación. Me dio la oportunidad de creer en mí misma. Ricardo negó con la cabeza suavemente. No, Camila, eso siempre estuvo dentro de ti. Yo solo te ayudé a verlo. La celebración continuó hasta altas horas de la noche, llena de risas, historias compartidas y planes para el futuro. Daniela anunció que quería que Camila se uniera a su fundación cuando terminara sus estudios de Derecho. Ricardo habló sobre expandir sus programas de becas para ayudar a más jóvenes como Camila, y la madre de Camila, radiante de salud y felicidad, no dejaba de repetir que los milagros existían. Cuando finalmente la fiesta terminó y los invitados se fueron, Camila se quedó un momento en el jardín mirando las estrellas. Pensó en Victoria, encerrada en una celda pagando por sus crímenes. Pensó en todas las personas que había humillado y destruido a lo largo de los años, y se preguntó si alguna vez entendería que su crueldad había sido su propia perdición. «Eres solo la criada, conoce tu lugar», murmuró Camila para sí misma, recordando las palabras que una vez la habían destrozado. Ahora esas mismas palabras le recordaban lo lejos que había llegado. Conocía su lugar, y ese lugar era donde ella decidiera estar. Porque la verdadera dignidad no viene de un título o una fortuna, sino de la valentía de defender lo que es correcto, sin importar las consecuencias. Con una sonrisa serena, Camila entró a la mansión que una vez había sido su prisión y que ahora se había convertido en símbolo de su liberación. El futuro la esperaba, brillante y lleno de posibilidades infinitas. Si esta historia te ha gustado, nos encantaría que nos dejaras tu apoyo, dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones.